¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que me escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que dar al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros el doctor Rafael Lucio Gil, especialista en temas de educación. A propósito de que estamos iniciando el año, es necesario de pronto voltear a ver la educación, que es un tema vital y se suena trillado y suena hasta como una muletilla, aquello de que la educación es un tema vital para el desarrollo humano de un país, pero bueno, acá tenemos uno y mil cuestionamientos alrededor de cómo se lleva la educación en nuestro país. ¿Se puede concertar una agenda que ayude a transformar la educación realmente? ¿Quiénes deben de ser los actores de esa transformación y de esa agenda? ¿Le corresponde nada más al gobierno o hay otros actores que deberían de involucrarse y que se les debería permitir involucrarse en la propuesta de transformar la agenda de educación? Vamos a hablar más adelante con el doctor Rafael Lucio Gil acerca de este tema, así que los invito desde ya a que comiencen a enviar sus mensajes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y a través de los textos que Winston siempre está. Ya llegó Winston. Estamos, hermanos. Bueno, estamos. Okay, ahí está Winston, sí. Entonces, pueden mandar los mensajes de texto también ahí o cuando abramos los teléfonos poder interactuar con nosotros para escuchar sus preguntas, comentarios o sugerencias. Hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hay que cuidarse del clima, porque hay un frente frío que está azotando a toda Centroamérica.
Y resulta que en la noche hay mucho más frío y en el día hay mucho calor. Entonces, esos cambios de temperatura están afectando a mucha gente con enfermedades respiratorias. Hay que cuidar mucho a los niños y hay que cuidar mucho a los adultos mayores, que son los más sensibles ante esta situación del clima. Los periodos de enero y febrero, de por sí hay mucho viento, normalmente, pero con el frente frío la cosa se complica más. Y entonces el gobierno ha emitido algunas recomendaciones que me parecen muy atinadas y muy prudentes también dárselas a ustedes. Antes de, porque es decir, está soplando muchísimo viento. Entonces, usted sabe que tenemos que tomar las previsiones. Entonces, antes de que lo agarre el viento movido, como decimos, acuérdese reclavar los techos de las casas y de ser posible usar lo que se le llaman golosos de tuerca, según lo informó el doctor Guillermo González, que es uno de los titulares del SINAPRED. No colocar objetos pesados sobre los techos que puedan salir disparados con los vientos, reforzar puertas y ventanas de vidrio con madera y cinta adhesiva para evitar que se rompan y lastimen a algún miembro de la familia. Fijemos o retiremos de los lugares altos los objetos que puedan caer y lastimar a personas. Podar los árboles que estén muy altos o que estén sobre los techos de las casas. Informar a Enatrel o a Disnorte o Disur sobre postes de luz en mal estado. No salir a labores de pesca artesanal si por razones de los vientos se suspenden los zarpes. Ya se han suspendido zarpes. Poner lanchas en lugares seguros ante la posibilidad de marejadas. Recomendar a la familia que ante fuertes rachas de viento se proteja entre paredes internas de las casas. Revisar el plan familiar para que cada miembro de la familia sepa cómo y dónde evacuarse al momento del viento. Si ya está el viento fuerte, durante el viento, mejor dicho, evitemos movilizarnos fuera de la casa. Si es absolutamente necesario, hacerlo, pero con mucha prudencia. Si estamos en la casa, cerrar puertas, ventanas y ubicar a la familia entre las paredes. Asegurarse que los animales domésticos estén bajo resguardo. Desconectar aparatos electrónicos o eléctricos, previendo apagones, y asegure que la válvula de seguridad del tanque de gas esté en el lugar correcto. Si estamos en la calle, alejémonos de edificios altos, postes de tendido eléctrico o telefónico, rótulos y árboles viejos. Además de eso, si manejamos un vehículo, en especial motos, escúchese bien las motos, detengámonos en un lugar donde no haya objetos que caigan sobre nosotros. Si estamos en la calle y los vientos son extremadamente fuertes, busquemos un refugio en una casa de familiares o busquemos algún vecino que nos ayude o algún buen samaritano que nos abra la puerta, porque realmente en algunas zonas del país, en Managua no mucho, pero en algunas zonas del país se está haciendo un viento fuertísimo. Y en los lugares de pesca, ya saben, no hay zarpes, tratemos de bajar un poquito el nivel de labor, porque no podemos estarnos arriesgando. Y después de los vientos hay que mantener desconectados los aparatos eléctricos, los tanques de gas lo mismo, las válvulas en su lugar, apoyar solidariamente a los vecinos que fueron afectados si que se dio alguna afectación, utilizar el servicio de agua potable hasta que se lo indiquen las autoridades, usar los medios de comunicación estrictamente para lo necesario, solicitar apoyo en el caso de que se necesite para valorar que pueden haber otras personas y familias más afectadas y mantenernos informados sobre las condiciones meteorológicas de las próximas horas. Acatando estas recomendaciones, creo que las cosas van a ir regularmente bien. Así que no olvidemos, ahí están las recomendaciones, todo es seguirlas para que no nos compliquemos la vida nosotros mismos. Por otro lado, la información de la Policía Oficial es que el año pasado murieron 784 personas en accidentes de tránsito. Solamente 9 menos que el año 2016. Una vida menos ya es bastante, ¿verdad? Y 9 menos, pues lógicamente hay que dar como positivo el dato. Sin embargo, 784 es un montón. Y por tanto, a pesar de que es positiva la información, mi reflexión es alrededor de cuánto resultado está dando entonces las multas que se aplican en las carreteras. Porque recuérdese que ha habido un malestar de parte de la ciudadanía alrededor de este tema. Ha habido recomendaciones de especialistas en temas de educación vial. Aquí hemos tenido a Elvira Cuadra, aquí hemos tenido a Roberto Orozco, aquí hemos tenido a
a gente que conoce más o menos del tema y que nos dicen, bueno, la cuestión preventiva, la parte preventiva no está funcionando, lo estamos viendo más como la parte punitiva, recaudatoria. Yo les decía en la edición anterior que está presupuestado que 350 millones de Córdoba van a ser provenientes de multas. Me decía alguien hoy en la calle, hombre, te escuché en el programa y me decía, ajá, y si no logran recaudarlo, ¿cómo van a hacer? O sea, si son 350 millones y no se logran, entonces, porque si el ciudadano comienza a manejar de la mejor forma, entonces va a haber un hoyo presupuestario. Y me preguntó y me lo dijo, entonces van a inventar las multas. Van a comenzar a multar por cualquier cosa. Ojalá y que no. En principio, debe ser preventivo siempre el trabajo de la policía. Y ojalá y que sea así. Hay una reunión de la jefa de tránsito con oficiales de esta dirección. Esperamos que las orientaciones sean de prevenir, de ser preventivos, de estar en un lugar no para multar, sino para evitar que el ciudadano cometa la infracción. No esperar que la cometa para multarlo. Esa es una cosa muy distinta. Entonces el informe dice que la cantidad de lesionados disminuyó en 25%, con 3.564 el año pasado frente a 4.783 lesionados en 2017. Las cifras se dan pese a que hubo más choques. Óigase bien, hubo menos muertos, menos lesionados, pero hubo más choques. Entonces, algo no está funcionando. O sea, a ver, lo de los muertos es para celebrarlo, en el sentido de que hay menos. Pero las infracciones se siguen cometiendo y hay más choques. Entonces, algo no está calzando, algo no está cuadrando. La ebriedad y la velocidad continúan siendo las principales causas de muerte en las calles. Y según la comisionada Vilma Reyes, jefa de tránsito, las cifras se lograron con el concurso de diversas instituciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el sector privado, las instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Transporte, los gobiernos municipales y el Fondo de Mantenimiento Vial. Pero sigue siendo insuficiente, porque si hay más choques y hay, de alguna manera, menos lesionados, a ver, hay menos muertos, menos lesionados, pero hay más choques. Entonces se sigue manejando mal, ¿verdad? Algo está ocurriendo que no está calzando. Así que bien porque hay menos muertos, pero hay que ver qué es lo que se debe de hacer y no es multar a la población. Ya está demostrado que no es multar a la población lo que va a dar resultado y hay que revisar, por tanto. Y una información que me parece que es importante es lo que está pasando con la gente del Mercado Oriental. Se reunieron esta tarde con extraños. Digo extraños porque es asunto de respeto y de orden. Reina Rueda es la alcaldesa electa de Managua, pero la alcaldesa sigue siendo, hasta hoy, Daisy Torres. Y en la reunión que tuvieron con los afectados por los incendios en diciembre, no estaba la alcaldesa de Managua. Estaba nada más Reina Rueda. Por tanto, me parece que sigue siendo una falta de respeto para quien es el titular del cargo. ¿Qué va a hacer la Reina Rueda la que va a asumir? Sí, es cierto, pero mientras no lo haga, es Daisy Torres la que debe responder. ¿Y qué es lo que están pidiendo los que fueron afectados? Están pidiendo que la necesidad de reiniciar su actividad lo más rápidamente posible en el mercado. ¿Por qué? Porque la experiencia les dice que en el galerón anterior todavía no han sido ubicadas las personas y entonces, bueno, pues el mercado es de todos los días, mano. Entonces están pidiendo que se les entreguen láminas de zinc, que se les limpie el lugar donde estaba sus tramos y que se les deje trabajar rápidamente. Eso es lo que están en principio, porque no están, pierden más, dicen ellos, esperando a que haya una respuesta concreta. También están pidiendo especies pues, de apoyo. Una propuesta fue también que se les dé un espacio de gracia para no pagar el tema del canon que pagan en el mercado por el espacio. Les van a dar 6 meses, de acuerdo a lo que dijo Reina Rueda, de gracia para que no paguen 20 láminas de zinc
Y eso es parte de lo que se habló. Pero quiero presentarle un par de videos a los amigos de radio. Vamos a presentar un par de videos. Uno que hicimos antes de que se diera el incendio, que que está por acá. Ahí ustedes pueden ver que hay en toda la zona que había sido marcada, como para no parquearse, hay unos círculos. Ahí está un círculo a la derecha, donde no se puede parquear. Y están parqueados los vehículos. No pasa nada. No pasa nada. No hay orden. Ahí está otro círculo. Están parqueados los vehículos y va avanzando la gente muy lentamente por las calles del mercado. Y entonces uno piensa, a la chocho, a la hora de que se dé un siniestro. Por eso es que aquí es muy complicado, porque hay que quitar un montón de cosas que están estorbando a los bomberos para que lleguen a socorrer a la gente. Ahí está, miren, ahí están los camiones, las cajas, ahí está la gente que va con las carretillas, ahí va el vendedor de chocolate, el de abuelada, el de tajadas con queso. Y entonces es un desorden completo. Y aquí viene mi llamado a quienes son afectados por esto, los comerciantes. Si ustedes, comerciantes del mercado oriental, no se ponen de acuerdo para que haya orden, van a seguirse dando situaciones de estas. Y poneme ahora el siguiente video, en donde viene el camión. Este es el día, este es un día antes. Poneme el video donde ve el camión, me dejas el audio para que escuche la gente los gritos que pegan los bomberos para que los dejen pasar a pagar el siniestro. ¿Por qué? Porque el mismo desorden lo crean ustedes, amigos comerciantes. Y me disculpan. Y hay gente que va a decir, ve qué lindo, y ahí ahora los culpables somos nosotros. Sí, son ustedes. Son ustedes que se toman las calles y cuando los quieren ordenar, ¿y a dónde voy a vender? ¿Y quién le dijo a usted que se pusiera ahí para vender? Porque ese es el problema que tenemos aquí. En una esquina se me ocurrió vender mango y esa esquina después hago un tramo y ¿quién me saca ahí? Escuchemos el momento en el que los bomberos van tratando de entrar al mercado y el relajo que hay ahí. Ahí están los huevos, ¿verdad? Ahí está una sombrilla cayendo al suelo, está un tanque de agua, o sea, ¿cómo es posible que viendo una y otra vez la misma situación volvamos y repitamos el mismo patrón? Y por eso les digo que las autoridades son incompetentes. Conmema es incompetente, definitivamente. Para poner el orden es incompetente, no han podido. Pero usted, comerciante que está en el mercado y que me está viendo y escuchando, ¿por qué no hace de su parte para que... Imagínense lo que significa 1 minuto de los bomberos detenidos. Son 3, 4 tramos que van agarrando fuego. En 1 minuto, porque el fuego arrasa por todas partes, hermano. Mira, yo creo que en el tema de Conmema, déjame no defenderlo, pero sí valorar el trabajo que hace. ¿Vos sabés lo que se te pongan 30, 40, 50 comerciantes? O sea, Conmema ha intentado quitar a toda esa gente no una vez, no 2 veces, no 3 veces. Y ahora es conciencia de los mismos comerciantes. Por eso te estoy diciendo. Pero, ¿y que vos mencionaste a Conmema? Como que... No, pero es que, a ver, Conmema es la autoridad que debería poner el orden, con la alcaldía de Managua, con la Policía Nacional. Ok. Pero los comerciantes son los primeros que vean interesados en que esa vía estuviese despejada ante cualquier incidente. Un terremoto, un incendio, lo que sea. Pero no han tenido la capacidad los de Conmema, pero tampoco tienen voluntad los comerciantes. ¿O tienen voluntad? Ahí está, pelean. Ahí estaban ayudando. Sí, pues, pero ayudando a los bomberos para que pasen y para que no se pasen llevando los huevos. Serían policías de tránsito. Eso es, por eso. Entonces, es decir, es una situación tan compleja esto del mercado, pero tan compleja que difícil. ¿Vos conociste ya el Gancho Camino? Ya no existe. Que si yo fui. No, que si conociste el Gancho Camino. No, si lo conocí, hermano, pero ya no está ahí. Ya no existe. Ya no está, pues, o sea, donde fue el Gancho de Camino es una cuadra al lado, una cuadra al lado. ¿Dónde fue el Calvario? Oíme, ¿dónde está la policía? O sea, ¿dónde está la policía en el mercado oriental? ¿Dónde la encuentro? Ahí está todavía. Ahí está todavía una estación de policía en el mercado, en medio del mercado oriental. ¿Y la iglesia del Calvario todavía está ahí? Ahí está también.
Y donde fue el Cine de México, ¿dónde fue el Cine de México? El Rey de los Opilotes, ahí debe estar el que parece la novela de Sergio Ramírez. El novillo creo que todavía existe. Pero es que mira, hombre, y ahí mira a los comerciantes que están pidiendo pues de que se les ayude rápidamente no quieren ningún galerón, ni quieren que los reubiquen ni nada, quieren trabajar ya porque lo de los pagos y lo de la venta es todos los días. Pero ustedes, amigos comerciantes, tienen que buscar cómo apoyar el ordenamiento de ese mercado. Como les digo, a alguien se le ocurrió poner una venta de mango en una esquina, mano, ¿y quién lo saca de ahí? Al ratito pasa el de Conmema, ponte decir lo de Conmema, al ratito pasa el de Conmema y le dice, ¿y usted desde cuándo está aquí? Yo tengo como 3 meses de estar en este lugar, pero no, en lugar de decirle no puede estar aquí, le dice, no me ha pagado piso, sí. Y entonces, con que le pague el piso al de Conmema, se acabó el problema. En lugar de decirle, usted señor no puede, señora, usted no puede estar aquí. Ah, no, pagame el piso y dale. Y como ya pagaste el piso, del tramito comenzaste a extenderte unos metros más y dices, tú eras Caramanchel. Y se acabó, mano. ¿Quién te saca de ahí? Si el de Conmema te dio el autorizado solamente con que le pagaras el canon. Ese es el gran problema que tenemos ahí. Problema de conciencia ciudadana del comerciante, incompetencia y hasta diría yo un tanto de corrupción de los representantes de Conmema. La alcaldía de Managua brilla por su ausencia. El IRTRANMA, que ahí anda, me imagino que anda Amaru por ahí, que no sé qué anda haciendo Amaru, pues por ahí, pues es el IRTRANMA, que por cierto, los de los transportes del público, los taxis, ¿no? Se quejan de que no encuentran al director de IRTRANMA para resolver, pero ahí está metido hablándole al oído a doña Reina Rueda para que responda, y que responda que sí y que responda que no ante los reclamos y las sugerencias de los comerciantes. Pero ese es un problema que tenemos que acabarlo en algún momento. Ojalá y que haya, Winston, ojalá y que haya en algún momento voluntad de los dos lados, del lado de las autoridades y del lado de los comerciantes, porque si no, hermano, eso de los incendios a cada ratito, hermano, vamos, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, ahí va otro incendio en el Oriental. ¿Otra vez? Ah, sí, ya es parte de la vida del Oriental que se incendie cada 2 o 3 meses. Terrible. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el doctor Rafael Lucio Gil, especialista en temas de educación, está con nosotros para hablar de la posibilidad de hacer una concertación, una agenda concertada sobre el tema de educación. ¿Hacia dónde debe ir? ¿Quiénes deben de actuar? De esto y más conversaremos, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y escucharnos por medio de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Universidad. Dice por acá Mario Delgado en el Facebook de 100% Noticias que nos está siguiendo. Dice, la reducción de accidentes de tránsito no depende del gobierno central, tampoco de la policía. Depende totalmente de cada uno de nosotros como ciudadanos respetar las leyes de tránsito. Totalmente de acuerdo.
pero hay un ente que regula, un ente que imparte ley alrededor de si cometiste una infracción o no la cometiste, pero además de ser preventivo, no solamente punitivo, sancionador, debe ser preventivo. Otro dice por acá, Lester Baltodano, saludos desde Panamá, dice Lester López, Baltodano y toda su familia, saludos hasta Diriamba, Carazo. Y a ustedes por este maravilloso espacio de noticias como es Café con Vos. Gracias por estar con nosotros. Edmundo Gutiérrez dice, hay que revisar la transmisión en Matagalpa porque no tenemos sonido. Bueno, vamos a ver. Doctor Rafael Lucio Gil, especialista en temas de educación, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Feliz año. Feliz año igualmente. Siempre el tema de educación es parte de nuestra agenda, usted sabe muy bien, lo tenemos por acá en otras ocasiones, y queremos abordar a propósito del arranque del año. Yo hacía la reflexión, ¿se puede de pronto comenzar a tratar entre nosotros mismos, entre los nicaragüenses de diferentes sectores, una agenda, concertar una agenda que ayude a transformar lo que hasta ahora ha sido el modelo educativo que tenemos en Nicaragua? Yo creo que la pregunta es una pregunta central, añorada por todos. La historia de la educación en el país nos muestra que esto sí es posible. Fue posible en los 90, en varias oportunidades, Plan Nacional de Educación, el Foro Nacional de Educación, en fin, varias oportunidades donde los agentes, los actores educativos de la sociedad civil, de los ministerios, etcétera, nos reunimos en función de concertar un modelo de educación. Y fue sumamente provechoso. Lamentablemente, desde el 2007 a esta parte, esto ha sido muy difícil. Sin embargo, yo creo que como país, como nación, no debemos de abandonar la idea de que este tema, este asunto nos concierne a todos y todos tenemos que ver con educación. La educación no es patrimonio de nadie en particular. Todos estamos llamados a hacernos responsables por la educación y por tanto el tema de la concertación educativa es fundamental. Hay un aporte importante en la Constitución nuestra de Nicaragua. ¿Qué dice la Constitución sobre la educación, derecho a educación? Habla de la educación en términos muy señeros, muy importantes, ¿no? Muy claros, muy claves. Y un aspecto que toca con mucha fuerza, al igual que la Ley General de Educación, es el tema de la participación amplia, de la participación de la familia, de la participación de todos los actores sociales. Yo estoy convencido de que mientras en nuestro país no tengamos la amplia participación, va a ser muy difícil que las personas, los nicaragüenses, nos sensibilicemos con el tema educativo. Yo percibo que hay una cierta insensibilidad, un cierto abandono en el tema educativo, una falta de interés. Y esto tiene que ver mucho con la falta de información que tenemos sobre educación, la falta de transparencia en los datos educativos, la falta de dar cuentas al país, a la nación, de los resultados educativos. Mientras esto no se dé, obviamente en el país las personas, los actores sociales, los empresarios, los padres y madres de familia no se van a sentir responsables de la educación. Ahora, pero usted me habla de transparencia en los resultados, de dar información puntual sobre este proyecto lo comenzamos aquí, terminó aquí y estos son los resultados, o buenos o malos, pero yo sí escucho de pronto a la vicepresidenta del país dando resultados sobre cifras de matrícula, educación a distancia, por ejemplo. Se habla de una universidad en línea ahora que tiene más de 40.000 afiliados, de acuerdo a lo que nos decía el ingeniero Telemaco Talavera por acá. También se habla de, bueno, el efecto que tiene la merienda escolar en los niños. Es decir, eso que usted dice se contrasta con lo que escuchamos a través de los medios. Escucho al diputado José Antonio Cepeda, que además es asesor en temas de educación del presidente Ortega, dando cifras también y resultados. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia y de brindar resultados? Entonces, si te has fijado, cuando se dan ese tipo de informaciones, son informaciones alabanciosas, son informaciones sumamente positivas, que cuando uno trata de contrastarlas con la realidad y con otros datos que subrepticiamente tiene uno que conseguir porque no están accesibles, uno se da cuenta de que muchos de estos datos que se dan son datos
un poco como para quedar bien con el país, para quedar bien con la sociedad, pero que no son muchas veces lo suficientemente científicos y transparentes. Entonces me parece a mí importante que la transparencia en estos datos es crucial para que nos sensibilicemos. Mientras no tengamos claro cuáles son los problemas que tenemos en nuestra educación, difícilmente la sociedad entera se va a sentir responsable. Y debiera de llegar un momento que lográramos tener un Estado en estado de educación, donde todo el tiempo se hable de educación, donde todos los poros del país respiren por la educación. Eso no lo tenemos y falta. Ahora, ¿cuáles deberían ser los ejes de esa agenda para transformar el modelo educativo que hasta ahora hemos tenido en el país? Bueno, quiero decirte que hay un esfuerzo importante. Nosotros hemos tenido en la historia del país, en tiempo de Alemán, en tiempos de varios de los presidentes, se hicieron esfuerzos desde la sociedad civil para concertar agendas educativas. Algunos de estos partidos ya en el gobierno accedieron a retomar algunos de esos aspectos que se propusieron en las agendas con buen éxito. A partir de 2007 esto no ha sido tan fácil. En el año 2016 hemos tenido, 17, hemos tenido un esfuerzo, hemos concertado un buen esfuerzo a partir de resultados de 5 investigaciones que se fueron realizando por distintas entidades. Un esfuerzo a través de foros de educación, a través de pláticas con diferentes actores en distintas partes del país, incluso en Bluefield, en la costa atlántica. Hemos tenido una serie de insumos y desde estos insumos, tanto Fe y Alegría como el Foro de Educación y Desarrollo Humano y nosotros desde el IDEUCA en su momento, del año pasado y el año antepasado, hemos logrado elaborar ya una propuesta de agenda que todavía la queremos madurar más porque nos interesa mucho que haya en esta agenda pues una más amplia participación, de tal manera que sea lo más concienzuda y lo más representativa de los intereses del país. Hay gente que le atribuye, doctor, al gobierno de Nicaragua la responsabilidad completa de lo que está pasando en la educación. ¿Es correcto esto o hay sectores que también fácilmente simplemente sacuden su responsabilidad y dicen, no, es el Ministerio de Educación, es el gobierno? ¿Cómo lo ve usted eso? Obviamente, por ley, es el Ministerio de Educación al que le corresponde dirigir la educación. Pero también es cierto que todas las cumbres mundiales, la Ley General de Educación lo habla clarísimamente, que es necesario la amplia participación social para que estas propuestas sean lo mejor posible y lo más validadas y lo más legítimas posible. Realmente es cierto que el Ministerio de Educación es responsable, el gobierno es responsable, pero también es responsable la sociedad. En las leyes, en las cumbres mundiales, en los acuerdos internacionales, todos ellos confirman que la sociedad en su conjunto es también corresponsable de la educación. Obviamente necesitamos que los gobiernos, en este caso el gobierno de Nicaragua, sea accesible para que los distintos actores sociales piensen como piensen, con todo el respeto que significa esto, con la diversidad que se debe también de respetar en las ideas y en las opiniones y en las percepciones y en las propuestas. Es necesario que haya ese respeto y ese nivel de participación alentada por el gobierno. En nuestro caso, lamentablemente, eso no es así. Es la sociedad civil, los empresarios, los que estamos moviendo un poco el tema educativo, y pareciera como que no hay una respuesta hasta este momento la que necesitamos, ¿verdad? Y me parece que es fundamental acceder con humildad, con sencillez, por ambas partes. Porque yo creo que tampoco todo está mal en la educación. Hay cosas, hay éxitos. ¿Qué mencionaría usted como exitoso hasta ahora? Para ver en blanco y negro el asunto, pues también, o sea, lo que es lo blanco que usted mira, porque lo que está difícil, lo que está cuesta arriba, lo que hay que mejorar, pues más o menos lo hemos manejado, ¿verdad? Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero ¿qué usted ve? Yo mencionaría, por ejemplo, 3 ejemplos.
Tres ejemplos muy sencillos. La merienda escolar, con la mochila escolar, por ejemplo. Realmente, si no fuera por ese programa amplio y sostenido, muchísimos niños y niñas no llegarían a la escuela porque no desayunan en su casa y llegan a desayunar y a comer algo al centro educativo. Parece que eso es brillante y eso se ha sostenido, y no solo es de este gobierno, sino que es un tema que viene de muy atrás. Pero también se ha acentuado con mucha, yo diría que con mucha más calidad. Se ha acentuado acá. Se ha acentuado en más. este periodo sí. Un segundo elemento que yo diría es el tema de las construcciones y mejoras en muchos centros educativos. Realmente la brecha en el tema de la planta física en educación ha sido una brecha histórica enorme. Sí. Tampoco es justo que pensar que este gobierno tenga que resolverla completamente, ¿verdad? Yo creo que sería injusto. Han hecho un buen esfuerzo, sin embargo es un esfuerzo que en comparación con la brecha enorme que hay es un esfuerzo notablemente insuficiente, porque los mismos centros que son hoy totalmente reestructurados y nuevos, al paso de 1 año o 2 años están hechos un desastre porque no hay mantenimiento, los estudiantes no los cuidan, en fin, no hay esa cultura del cuidado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente siempre estamos improvisando nuevos edificios, etcétera. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero lo que falta es demasiado grande, particularmente en la costa atlántica la brecha es mucho mayor. Y un tercer ejemplo que yo diría es, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, la secundaria rural. Es un tema que ha venido siendo trabajado, estudiado, discutido desde varios gobiernos, pero ninguno había logrado implementarlo. Este gobierno lo ha empezado a implementar. ¿Qué es lo que yo diría que no se está haciendo suficientemente bien? No basta con iniciar un proyecto que políticamente nos da réditos importantes, sino que también es importante hacerlo con la calidad de vida. Con un programa como este de secundaria rural demanda muchísimo material, muchísimas guías de estudio, muchísimo trabajo previo metodológico, muchísima preparación docente, y a veces esto que es lo clave, esto que es lo que da la calidad, no se trabaja suficientemente. Los talleres para los maestros, los TEPS que le llaman. Bueno, ahorita ha cambiado un poco, ¿no? La lógica, yo creo que un éxito importante es haberse convencido de que los TEPS no estaban siendo lo que debieran de ser. Fue una experiencia que nació en los 80 y el beneficio fue grande. Lamentablemente en los 80 al final terminó siendo pues un espacio político, un espacio de intercambio de información política partidaria, y eso arrasó, diríamos, con el tema. En el caso de 2007 a esta parte, que se vuelve otra vez con este tema, lamentablemente, si bien es cierto que las intenciones son positivas, finalmente hay 2 elementos que lo deterioraron. Un elemento es el hecho de haber tenido un énfasis en qué tanto enseñamos y no preguntarnos si lo que estamos enseñando los chavalos lo están aprendiendo con calidad. Esa segunda pregunta no se hacía. Y por tanto el énfasis era que todos estuvieran enseñando los mismos tópicos de los programas, etcétera, intercambiar un poquito la experiencia, pero raramente la pregunta central que debiera de ser la calidad con la que están aprendiendo, porque ¿de qué sirve enseñar si no hay aprendizaje? Por tanto, este es un énfasis que finalmente, después de tantas críticas y tantas propuestas, pues yo creo que el gobierno, el Ministerio de Educación accedió silenciosamente. No hay sordera, eso es importante. A transformarlo. Porque de pronto los señalamientos y las propuestas y las recomendaciones son como, sí, ustedes lo dicen, pero no importa. Pero bueno, qué bueno que copien alguna de las cosas que se proponen. Yo me alegro cuando copian alguna cosa, pero que lo copien bien también, ¿verdad? Entonces hay iniciativas que surgen, y como no hay la suficiente humildad para reconocer esto, pues qué bueno que por lo menos tomen nota de ello y en algún momento logren, como ha pasado en este caso, que lo están mejorando. Ojalá que no vuelvan otra vez a cometerse los mismos errores, porque el segundo error grave que se cometió fue también el tema político, usar los TEPS como una caja de resonancia de campañas políticas, etcétera, etcétera, lo cual me parece que descreditó enormemente, como pasó en los 80, no aprendimos la lección, nos dimos golpes de pecho sobre los TEPS y después volvimos otra vez a lo mismo. Vamos a una pausa comercial, doctor Rafael Lucio Gil. Cuando volvamos, escucharemos algunas impresiones que tiene la población sobre el
el tema de la educación, hacia dónde debe ir. Hay gente que reconoce, como lo está haciendo aquí el doctor también, los pasos que se han dado, pero también hace señalamientos de hacia dónde debería de caminar la educación en esa agenda de concertación para cambiar el actual modelo de educación que ha dado resultados, sí, pero ¿cómo podría dar mejores resultados? De eso se trata, de eso estamos hablando, seguiremos conversando, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. En Banco Lafice Bancentro, nuestro compromiso es brindar a nuestro país y su gente productos financieros de primer nivel y brindar servicios de alta calidad. Por nuestro compromiso sin fronteras, en Banco Lafice Bancentro hemos obtenido reconocimientos como el mejor banco en 2017 por parte de diversas organizaciones y publicaciones a nivel nacional e internacional. Gracias a nuestros clientes, socios y aliados comerciales por su confianza y preferencia. Banco Lafice Bancentro, compromiso sin fronteras. Estamos conversando con el doctor Rafael Lucio Gil, especialista en temas de educación, sobre cómo concertar una agenda que ayude a transformar el modelo educativo y que dé mejores resultados. Ustedes en la calle hablan también y dan sus opiniones sobre qué es lo bueno que se ha hecho y por dónde deberían de darse algunos cambios para mejorar. Escuchemos la encuesta que hizo Nicole Hernández. Si se dan cuenta, el gobierno ahora implementó lo que es las universidades, ¿cómo se llama?, de plataforma, en línea, y varias universidades ahora, la mayoría, tienen lo que es su plataforma en la universidad donde el estudiante puede acceder, matricularse, inscribir sus clases, ver sus notas, la mayoría de todas. En secundaria, fíjate que también es bueno porque a tu instituto se le está implementando lo que es el inglés desde la primaria. Me gustaría que hicieran más videotutoriales los profesores para que así se puedan ayudar los estudiantes en línea. O si no, simplemente estudien en su casa y después simplemente lleguen a hacer el examen para que se cambie el trabajo. O sea, el aprendizaje ha avanzado con respecto a los niños cuando están en preescolar, o sea, es que les han enseñado mejores cosas que ni yo las había aprendido en aquel entonces. Igual en la primaria han avanzado bastante junto con el mismo sistema. Darle más clases teóricas a los chavalos que estar en eso de darle, como te digo, la clase por trabajo. Y además de eso, de que ahora, o sea, de que apoyo para la profesora no hay, sino que se van a la banda de los estudiantes. Y usted sabe que todos los estudiantes no son iguales. Doctor, hay diversas opiniones. Habla de la universidad en línea, la necesidad de que los maestros tengan tutoriales de manera tal que la tecnología vaya enlazada con la educación. Algunas madres las escuchamos, pues, sus posiciones alrededor de la responsabilidad de los maestros, la responsabilidad de los alumnos. Su comentario. Sí, yo creo que estos aportes que ha dado la encuesta son muy interesantes. En primer lugar, el tema de la tecnología. Yo creo que también hay un problema con el hecho de concebir que la tecnología por sí misma nos trae los resultados mejores. La verdad que la tecnología es un instrumento
que sirve tanto en cuanto que la persona logra manejarlo adecuadamente. Y por tanto, el tema de, por ejemplo, la educación, la formación en línea, que me parece un programa fundamental, importantísimo. Sin embargo, uno de los graves problemas que en los países se afronta en relación a este tema, los países que han tenido mucho recorrido en este sentido, hace ver que la educación en línea, la formación en línea requiere de una tutoría muy de cerca. Y quienes trabajamos en la universidad nos damos cuenta de que los cursos que son a través de, diríamos, la plataforma informática, requieren de parte del profesor, la profesora, un seguimiento exquisito, pero mucho mayor que el que se da a nivel presencial. Y hay gente que simplifica esto demasiado diciendo, bueno, ya está el estudiante, ya tiene su guía, pero si no está el maestro, el tutor, desde lejos, tutoreando a través de la plataforma, eso realmente decae en temas, en procesos de muy baja calidad. Y por tanto, yo llamo la atención sobre esto y entiendo que esto se deba de estar haciendo, supongo, ¿no? Sí. Pero desde el momento que se abre el panorama a muchas carreras, a muchos cursos, etcétera, definitivamente el país dudo que esté suficientemente preparado para atender tanta cantidad de personas con la calidad de vida, con la atención de vida. Quienes hemos trabajado en esto sabemos lo costoso en tiempo por parte del tutor y por parte de la persona que guía, que escucha, que lee, que retroalimenta los trabajos, etcétera, etcétera. Eso requiere un trabajo súper, muy, pero muy dedicado. A propósito de eso, hay 82.000 bachilleres y dice que se amplió la oferta educativa, tanto en la educación técnica como en la universitaria, que lo mire positivo, pero quiero escucharlo a usted. Hay más de 130.000 ahora cupos abiertos en diferentes ramas. Pero tomando en cuenta lo que usted me dice de que la calidad es lo más importante, no es la cantidad de cupos, entonces me pongo a pensar en que, bueno, hay que enfocar bien esto entonces. Sí, yo diría varias cosas. Uno, cuando uno ha tenido experiencia en algún curso y no ha recibido la retroalimentación de vida y siente que no ha aprendido porque no ha tenido ese apoyo directo del tutor, el peligro es que se frustre y después no quiera saber nada con este tema, porque se siente solitario. Sí. Ya hemos tenido experiencias de esa y ya está suficientemente aprendida esa lección. El otro tema es el tema de la educación técnica. A mí me parece fabuloso que se trate de orientar hacia la educación técnica. Sin embargo, como país, es un tema que no se promueve, que no se hace propaganda de la educación técnica, que todavía la cultura existente en el país, en los padres y madres de familia, conciben la educación técnica como una educación de tercer nivel o de cuarto nivel. Tiene que ser profesional. Exacto, ¿verdad? Si no soy profesional, no. Aunque después vaya a vender agua al oriental, por ejemplo. Con el título debajo del brazo. Entonces yo creo que sobre el tema de la educación técnica, el país tenemos que empeñarnos, y hay alguna experiencia muy bonita que está desarrollando en este momento AID, promoviendo la educación técnica, mientras políticamente no haya una decisión de financiar con un presupuesto apropiado la educación técnica es cara. Entonces hay que trabajar mucho con la formación docente, que no hay quienes formen docentes para este sector, no existe en el país. Winston, tenemos mensajes en el Facebook, pongámoselos en pantalla al doctor Rafael Lucio para que tenga la oportunidad de, dice por acá, a ver, dice por acá José Betanco Silva, allá está abajo, en la parte de abajo, dice, se requiere mejorar el nivel académico de los docentes. No podemos seguir con docentes de escuelas normales donde se estudian 3 años después del 3er año de secundaria. Se requieren docentes egresados con una licenciatura en educación. Esto apunta a invertir en una mejora salarial, dice después Leandro Rodríguez. El siguiente mensaje dice Luis, creo que en los colegios públicos, allá abajo, creo que en los colegios públicos de Nicaragua debería ser exigida la educación técnica, porque muchos bachilleres no saben qué es estudiar a la hora de ir a la universidad y otros no pueden ir. Y al ser un técnico es una llave para salir de la extrema pobreza a corto plazo. ¿A qué se debe ese menosprecio de la carrera técnica? Seguimos esperando la universidad pública en Chinandega, el segundo motor económico de Nicaragua. Saludos de parte del líder. El tercero, Winston, el tercer y último mensaje del Facebook. A ver, aquí disponemos a Max Juárez, que siempre está pendiente. Max, saludos. Gracias. Luis, si queremos ver cambios en la educación, obligadamente tenemos que revisar a las
las autorizaciones que da el CNU a las universidades. Porque Nicaragua es el único país en el mundo que hay más universidades que estudiantes. Ahora tenemos que cambiar totalmente el pensum académico en todos los niveles acorde a los avances tecnológicos. Y si le agregamos que hay muchos docentes que ya están quemados y muchos jóvenes docentes que no tienen vocación, la situación es crítica. Una pregunta: ¿quién revisa la calidad de la educación y quiénes son los culpables directos de que la educación sea pésima? Esos son los mensajes en el Facebook. 2 llamadas telefónicas, Winston, dos, para que después el doctor tenga la oportunidad de responder. Aló. Buenas noches. Adelante, amigo. Buenas noches. Mira, Luis, muy buen tema estás tocando de la educación con este eminente científico. Pero mira, el problema no consiste realmente en que los profesores, el problema está en el gobierno. ¿Hola? ¿Se cayó? Bueno, vamos con otra llamada entonces. Pasemos. ¿Aló? Buenas noches. Sí, adelante, amigo. Qué buenas noches, Luis. Sí. Saludos al docente que tenés allí en el programa. Básicamente el tema que estás tocando es bien total, ¿verdad? Sí. Porque vamos a decir algo, hay que reconocer ciertos avances de este gobierno. Por primera vez estoy diciendo ciertas cosas que avanzaban en los sectores rurales y todo, ¿verdad? Y se ha avanzado en el tema de educación. Lo único malo de esto es que después que vos salís de la universidad, no tenés básicamente una oportunidad de empleo. Y esto debe ser un condicionador de que si te preparas es porque vas a tener un empleo y vas a tener un mejor nivel de vida. Desgraciadamente en Nicaragua el 56% es de desempleo, ¿verdad? Bayardo Arce dijo el otro día, no tenemos empleo para el Estado, solo vamos a darle trabajo a algunos profesores. Pero ¿verdad? La empresa privada es la que está a punto de conseguir empleo, pero Nicaragua necesita una política de Estado de empleo para que los jóvenes se sientan proyectados cuando salen con el título académico. Gracias por su llamada. Les pido brevedad, por favor, para que puedan participar más personas. Aló. La última, Winston, si no, nos colga el tiempo. Vamos colgados con el tiempo. Buenas noches. Adelante, amigo. Sí, buenas noches. Yo quería participar en el programa. Sí, adelante, amigo, lo estamos escuchando. Ok. Mire, el problema para mí de la educación es la economía de este país. ¿Por qué? Porque salen un montón de muchachos que no tienen dónde trabajar, ni siquiera dónde hacer prácticas que le den conocimiento, porque lo que Natura no te da, Salamanca no te lo presta. O sea, no es solamente la universidad y la formación. Yo me eduqué en la universidad de los años 80, 70, 80, y eran mucho peores que las de ahora. Pero como tuve capacidad para trabajar, adquirí experiencia y salí a estudiar más, cambió totalmente mi posición como profesional. El problema es un problema económico, que aquí este país, esta economía, lo único que está es para producir trabajadores para la zona franca y bartender para el turismo. Gracias por su llamada, doctor. Variados los mensajes y los comentarios de la... Bueno, esto refleja que hay interés por la educación, ¿no? Lo cual me alegra mucho, ¿no? Quizás no haya los canales para expresar todo lo que la gente quisiera decir, y me parece importante atender a esto. El tema de los docentes, hay como 5 cosas. El tema de los docentes, quien lo ha apuntado me parece maravilloso que lo haya hecho, porque la clave de cualquier transformación educativa, si queremos realmente que nuestra educación impacte en la economía, en el empleo, la formación docente sigue siendo un poco la niña pobre de todo el proceso educativo. Y esto significa que las escuelas normales necesitamos hacer un cambio sustantivo, de tal manera que los títulos de las escuelas normales lleguen al tema de la licenciatura, por tanto tienen que trabajar ya con un nivel de educación superior, lo cual representa también un reto importantísimo para las facultades de educación, para los profesores que vayan a formar a estos maestros, porque muchas veces también los profesores de las universidades en las facultades de educación que tienen a su cargo formar a maestros de secundaria, muchas veces no se ubican en el contexto real
dónde trabajan estos maestros. Yo creo que ese es un esfuerzo que también hay que hacer. Por tanto, el tema de la formación docente es sustantiva, transformar las escuelas normales, transformar las facultades de educación en este sentido y dotar a los maestros y maestras de un plan nacional de formación docente que no existe. Resumiendo mucho, y a la par de ello, si no alentamos el tema docente de una visión integral, sistémica, tomando en cuenta que tenemos el tema de la profesión docente, que hay que alentarla, hay que animarla, hay que refundarla y hay que pagarle y reivindicarle salarialmente como merecen. Un segundo aspecto, lo toco así como muy rápido porque no tendríamos tiempo. Sí. Cada tema sería un tema de 1 hora entera, pero no podemos hacerlo, ¿no? Sí. Pero sí, la educación técnica nos falta en el país, estamos claros, ya lo han dicho. Es más, en los países que más se han desarrollado, el tema de la formación profesional técnica ha sido un motor sustantivo del desarrollo. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a los empresarios que están demandando técnicos especializados con un aprendizaje en tecnologías nuevas, etcétera, si no hay nadie que lo provea? El INATEC hace un esfuerzo, pero es totalmente insuficiente. Y falta establecer, difundir en el país un discurso distinto sobre la educación técnica, animar a padres y madres de familia hacia la educación técnica para que esa subcultura que existe todavía de considerar la educación técnica como algo que no tiene ningún nivel de categoría, vayan a ver en muchos países quiénes ganan más, los técnicos. Así es. El CNU, también se habla del tema de la autorización de universidades. Yo creo que este es un tema que espero yo que la nueva Comisión Nacional de Acreditación, que tiene a su cargo, diríamos, trabajar un poco la calidad, y lo está haciendo, pero con esta nueva estructura que tiene y estas nuevas autoridades, yo confío mucho en la coordinadora, en la presidenta, que es una persona de mucha formación, que esto vaya mejor. Pero también es cierto que el CNU, creo yo, que tiene que tener en este sentido, hay que reconocer que muchos de estos permisos para crear universidades probablemente se han generado sin tomar todas las condiciones, sin tener todas las condiciones fundamentales de biblioteca, de laboratorio, de estructura. Hay universidades que realmente dan pena y eso realmente no es sostenible en el país. No son ni la U de universidades. Y hacen mucho, y yo creo que hacemos mucho daño al país, engañamos a jóvenes con títulos que al final no van a ninguna parte. Acabó, doctor. Le dejo 30 segundos para una reflexión final, porque la verdad es que el tiempo aquí nos apremia. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre el tema educativo? En primer lugar, necesitamos un modelo educativo que esté en correspondencia con un modelo de desarrollo diferente al que tenemos, porque lo que tenemos es un modelo de crecimiento económico que lo que hace es ampliar las desigualdades a costa de injusticias, etcétera. Y yo creo que el modelo de desarrollo humano es el modelo que trata de buscar cómo las personas desarrollen capacidades, competencias, capacidad crítica, capacidad de juicio crítico, de capacidad lógica para discernir, para tomar decisiones, para innovar. Eso no lo tenemos y por tanto hay un desajuste entre nuestro sistema educativo y lo que necesita el país. Y finalmente decir que mientras no logremos este estado de educación con la participación de las grandes mayorías, no basta con que nos reunamos aquellos que pensamos igual. Eso ya nos ha dado lecciones que aprender muy negativas. Lo que interesa es que nadie tiene la verdad absoluta y necesitamos escucharnos unos a otros para que desde distintas posiciones políticas nuestra visión sea una visión de nación, una visión de país, dejando de lado pretensiones particulares. Y ojalá que haya oídos que escuchen. Y que el tema político partidario creo que le hace mucho daño también a la educación, y creo que la educación ha de ser un espacio de crecimiento, de mucho respeto a la libertad, a la identidad personal. Gracias, doctor Rafael Lucio Gil, especialista en temas de educación, por habernos acompañado. Más adelante, durante el año, vamos a seguir hablando de esto porque la educación es un tema toral para nuestro país y para su desarrollo integral. Gracias a ustedes por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café.
¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.